Chicos, bueno, acá les estoy mostrando una imagen, una pintura, un mural del periodo egipcio, para empezar a entender cómo se plantearon las primeras disposiciones o profundidades, efectos de tridimensión en la pintura, ¿sí? Para entender después los métodos tradicionales de perspectiva como la perspectiva cónica. Pero en un principio, en las obras, por ejemplo, egipcias, podemos ver que todos los elementos están dispuestos en una línea, sobre una línea horizontal, y ahí surgen todos los personajes, pero en distintas medidas y ubicaciones. Y eso era lo que daba cierta espacialidad. Por ejemplo, en la línea superior, ¿sí? Sobre esta línea, hay una disposición de distintos personajes, todos con las mismas medidas, pero el que estén arriba quiere decir que da una sensación de lejanía de menor importancia. Y los personajes que están abajo son más grandes y están centrados. Si bien están sobre una misma línea horizontal, las medidas estaban demostrando cierta espacialidad o jerarquía de los personajes. Bueno, eso pasaba un poco en el arte egipcio, ¿sí? Del egipcio al arte de la Edad Media, las perspectivas estaban regidas por esas normas, ¿sí? Que tenían que ver con las medidas y la ubicación de los personajes. Por ejemplo, en este retablo también podemos ver uno de los primeros también, de las primeras obras renacentistas, que los elementos ya se empiezan a encontrar no solo en una misma línea, ¿sí? Hay varios personajes que recorren la obra, pero las medidas hacen que se generen distintos efectos de espacialidad, ¿sí? Estos personajes más chiquitos y en la parte superior de la obra. El personaje principal, bueno, que en este caso es la Virgen y el Niño, en la parte central de la obra. Entonces, ahí también estamos viendo un método de espacialidad. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la perspectiva lineal o cónica, que surge en el Renacimiento. Y lo vamos a ver acá con Canaletto. Entonces, podemos ver cómo todos estos edificios se dirigen hacia un punto central, ¿sí? Todos los edificios convergen, se dirigen hacia un punto central. Ese punto central se encuentra sobre una línea de horizonte, ¿sí? Y sobre esa línea de horizonte tenemos el punto de fuga. Entonces, todas las líneas horizontales se dirigen hacia el punto de fuga y a partir de ahí se empiezan a levantar los distintos edificios. Bueno, después acá vemos todos unos barquitos de distintas medidas, en distintas posiciones, que también nos da una sensación de cercanía y lejanía. Como podíamos ver recién en las perspectivas por superposición de elementos más grandes y más chicos. Los elementos más grandes se vienen hacia adelante y los personajes, los dibujos más pequeños, se van hacia atrás. Pero principalmente en esta obra de Canaletto vemos una perspectiva de punto de fuga, o también llamada perspectiva cónica, que es la que hoy en día se utiliza para arquitectura, para dibujo, para matemáticas. Bueno, esta es la perspectiva que nos interesa ver, ¿sí? Y bueno, y la anterior, que es por superposición de elementos más grandes, más chicos, o por disposición de esos elementos que se encuentran en la parte superior de la obra o en la parte inferior, bueno, nos daban cierta sensación de espacialidad. Bueno, nos vamos a quedar con la perspectiva de punto de fuga, ¿sí? Bueno, con esta obra les quiero mostrar, esta obra pertenece a Paolo Uccello. Paolo Uccello es uno de los primeros renacentistas porque, como ya les dije, la perspectiva lineal o cónica surge en el Renacimiento, como también surgió el claroscuro, que ya lo vimos, que son todas técnicas y elementos que sirvieron para generar tridimensión. Esta es una de sus principales obras, donde él empieza a plantear todo este movimiento diagonal, porque nos tiene que quedar claro que la línea diagonal genera profundidad, ¿sí? La línea horizontal, la línea
vertical generan tranquilidad, estatismo. La línea diagonal genera espacialidad, se dirige hacia algún punto de fuga imaginario, ¿sí? Y acá en esta obra se pueden ver bien cómo todas estas lanzas se dirigen hacia algún punto. Ahí están los primeros descubrimientos que hace este artista renacentista en el siglo XV, planteando como este personaje que fuga también hacia un espacio, hacia algún punto imaginario. Y Leonardo da Vinci, en el Tratado de la Pintura, también plantea, acá tenemos una obra muy conocida, tan conocida como la Gioconda, la Virgen de las Rocas, plantea que las figuras y los colores pierden claridad y definición cuando se alejan, ¿sí? Se puede ver en el paisaje que va cambiando de tonalidades. A ver, vamos a buscarlo también. Acá tengo una Gioconda chiquitita donde se puede ver que el fondo cambia de color y pierde también la claridad, se va esfumando un poco. Y la imagen de la Gioconda en primer plano, por supuesto, y en segundo plano el paisaje. Todo eso hace que se genere... Bueno, ahora les quiero mostrar de manera muy sintética para que repasen los elementos que estuvimos viendo. Entonces, nosotros tenemos un espacio, ¿sí? Un espacio, un rectángulo. Vamos a plantear una línea de horizonte en este espacio. Una línea de horizonte que puede ser más baja, más alta. Bueno, lo vamos a hacer ahí. Una línea de horizonte, ¿sí? Línea de horizonte. Y para que sea una perspectiva cónica o lineal, tiene que existir un punto de fuga. Pueden existir varios puntos de fuga, como pasa en el barroco, por ejemplo, que hay muchas fugas. O puede existir un punto de fuga o tres, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver con un punto de fuga. Pueden existir dos, pueden existir tres. Vamos a empezar a trabajar con un punto de fuga. Entonces, planteamos un espacio y planteamos el punto de fuga, ¿sí? Se los hago bien sintético para que entiendan lo que vamos a hacer. Entonces, línea de horizonte, punto de fuga. Y hacia ese punto de fuga van a converger, se van a dirigir todas las líneas que vamos a plantear, todas las líneas horizontales paralelas, ¿sí? Y de esa manera van tomando la diagonal y van generando el espacio que queremos. De esta manera. Si yo, por ejemplo, un ejemplo muy simple son las vías del tren, que nosotros las vemos, son dos líneas paralelas, porque el tren, las vías del tren son paralelas. Pero nosotros las vemos, imaginamos que en algún punto se unen. Entonces, ¿qué pasa con las líneas del tren? Pasa esto. Se unen en un punto imaginario, por eso se lo llama imaginario. Bueno, ahora sabiendo esto, que con los elementos que vamos a trabajar, que es la línea de horizonte, el punto de fuga y las líneas que convergen hacia ese punto, vamos a pasar al trabajo. Yo ahora me voy a sentar, voy a traer una regla, un lápiz y voy a hacer el trabajo definitivo para que ustedes puedan también hacerlo y tener su primera experiencia con una perspectiva cónica.